Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, com deien, per ser aquesta tarda aquí avui amb nosaltres a la presentació d'aquest llibre Travessia de la Nada, de Manuel Cruz, i també de la conversa que girarà al voltant d'aquesta publicació del Viejo Topo. Durant la propera hora i quart, hora i mitja, ja veurem, reflexionarem, o millor dit, reflexionaran els nostres protagonistes sobre l'argumentari independentista. A més, en un dia que, home, diuen que és històric ja aquest dia, quan el procés ha viscut un revés important, que hi ha hagut tot un dia d'acusacions d'una banda i d'una altra, i en què també hem pogut escoltar el president Carles Puigdemont, que ha considerat que l'acord de governabilitat i d'estabilitat s'havia trencat i ha anunciat, a més, que passat l'estiu, passat el mes d'agost, se sotmetrà a una qüestió de confiança. Segurament tot això en algun moment sortirà, aquest, si més no, és l'escenari de partida. Jo els convido que participin també en aquesta conversa, a la part final també poden compartir les reflexions que vulguin fer a partir del que escoltin del Manuel i del Roberto, i que formin part, com dic, d'aquesta pregunta de partida que els hem plantejat a la invitació, que és la següent. Què ens està passant? És una pregunta que a priori ja pel to diries que una resposta molt optimista no té, no? Quan un amic o la teva parella et diu què ens està passant, és que alguna cosa no funciona i posa't a tremolar. Doncs bé, intentarem respondre a aquesta pregunta i moltes altres més amb els, com deia, amb els convidats, les persones que ens acompanyen aquí, que són el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Lleida, és Premi Nacional d'Història, autor de nombrosos llibres i articles, ve de Lleida a 32 graus, em comentava ara, per tant, ell està molt fresquet aquí, és el Roberto Fernández. Molt bona tarda, Roberto. Bona tarda. I també tenim el protagonista, l'autor del llibre, el Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat Autònoma, autor d'una infinitat... Central. De la Universitat Central. Sí, si no, el meu rector s'enfada. La Universitat de Barcelona. És més, Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona, ni Central. Doncs Universitat de Barcelona, com deia, autor d'aquest llibre que presentem avui, és una infinitat de llibres i d'estudis sobre filosofia, és expresident de l'Associació Federalistes d'Esquerres i actualment número 2 de la llista del PSC per Barcelona. Què tal, Manuel? Molt bona tarda. No sé si heu tingut temps de pair tota la informació, tota la llau d'informacions que s'han produït a les últimes hores. No sé si heu estat al cas i heu anat seguint aquestes notícies, des d'ahir a la nit. Yo veo al editor allí y el editor nos perdonaría que no habláramos del libro. Vamos a hablar del libro, claro. Si yo fuera editor y lo he sido y lo soy de varias colecciones de libros, hiciéramos la presentación de un libro y no habláramos del libro, el editor haría muy bien en enfadarse, ¿no? Y como el formato que se ha elegido, que me parece absolutamente idóneo, es un formato formal-informal, pues mi primera intervención quisiera hacer una, digamos, sucinta valoración de lo que me ha parecido el libro. Como Manuel y yo nos conocemos ya de hace tiempo y nos queremos, espero no ponerle demasiado rubonizado, pero tengo que decir por lo menos lo que pienso y lo que siento al leer el libro. Lo voy a decir de una forma, digamos, cariñosa y coloquial y familiar. Ustedes saben que hay unos heladitos pequeños de Magnum, unas cositas así, que permiten pecar poco a poco cada noche o cada mediodía, sin que tengas que comerte un helado de estos que te crea una mala conciencia enorme. Entonces, pues yo tengo el vicio, ya lo ven ustedes, de algunas noches pues ir a la nevera y compensarme del largo día de trabajo con un pecadito. Y ese pecadito es pequeño pero sabe a gloria. Yo creo que estamos ante un libro que es de pequeños pecaditos de cada día. Es un libro que tiene un formato aparentemente más informal de lo que uno podría pensar, un tratado frente a lo que es la definición y el comportamiento del independentismo catalán. Tiene un formato más informal, pero les aseguro que cada uno de los artículos que Manuel ha escrito, que cada una de las piezas, que cada uno de los heladitos que uno se puede ir sorbiendo cada día son excelentes, son magníficos. ¿Por qué son magníficos a mi criterio? En primer lugar, porque es de una persona que
ha bajado de la filosofía contemporánea a la política. Y eso es la esencia de lo que es un intelectual. Yo no soy un intelectual, yo soy un historiador, un amanuense, hago libros de historia, me meto en los archivos, pero no estoy en el combate político permanente. Manuel ha decidido en un momento determinado pasar de su cátedra de filosofía a querer incidir en la opinión pública a partir de sus conocimientos profesionales, pero queriendo transformar en el sentido que él axiológicamente, moralmente e ideológicamente piensa el mundo en el que vive. Y yo tengo una gran admiración por la gente que puede pasar de su profesión, filósofos, y creo que es una profesión, ¿no, Manuel?, a político, mezclando ambas cosas, opinando políticamente siempre desde el rigor del profesional de la filosofía, convirtiéndose en un intelectual en el sentido orteguiano de la palabra, que quiere influir en la sociedad. Y en este libro lo hace con ideas, no con tópicos, no con mantras, no con cosas siempre repetidas y mezcladas de una forma más o menos inteligente para que parezcan nuevos. No, con ideas nuevas, con ideas valientes. No hay intelectual donde no hay compromiso de valentía, y Manuel ha decidido ser valiente, porque yo creo que es una decisión. Ser valiente es una decisión, no una condición. Y además lo ha decidido aplicando, a la hora de explicar lo que él piensa, un lenguaje asequible para todo el mundo. A veces se lee algo que es muy obtuso y alguien piensa, no llego. Y yo siempre he pensado, él no sabe explicarse. El que escribe no sabe explicarse, el que habla no sabe explicarse. Manuel nos ha hecho un libro sobre lo que él cree que son los elementos fundamentales que componen el discurso independentista y su posible refutación, con un lenguaje extraordinariamente sencillo, que es lo que consigue un filósofo que tiene mucha complejidad de pensamiento. Por lo tanto, señor editor, le felicito por haber publicado este libro, y a todos ustedes les animo a que lo compren, porque si no compramos libros no hay editores, y si no hay editores no hay forma de editar los libros, ¿eh? Por lo tanto, una pequeña entradita que ustedes me han permitido con su amabilidad sobre qué considero que es la esencia de este libro. Roberto, me parece muy bien, ahora enseguida le damos paso a Manuel, me parece muy bien esta introducción que has hecho. Yo precisamente lo que quería también era vincular el libro, las anécdotas, este lenguaje mes plané, ¿no?, del libro a la actualidad que estábamos viviendo hoy. Por ejemplo, una aportación de estas, una perlita de estas así simpáticas, ¿no?, que cuenta Manuel en el libro, que miraba un programa de televisión y apareció un SMS de un espectador y que decía: como Junts pel Sí y la CUP no sean capaces de ponerse de acuerdo, me borro del independentismo. Pues bueno, quería también introducir la actualidad del día de hoy con estas cosas más anecdóticas o más cercanas, que, como muy bien ha explicado Roberto, aparecen continuamente en este libro. Y ahora, Manuel, si quieres responder a tu amigo. Sí. Yo he comentado alguna vez que, bastantes veces, el otro día tuve otra vez la grata ocasión de decirlo, que una frase que le escuché una vez a Emilio Lledó después de que yo lo presentara. Me dijo: lo bueno que tienen las presentaciones es que uno se entera de cómo le ven los amigos. Es muy de agradecer, ¿no? Pero en fin, obviamente es una descripción de la suya sesgada, que se agradece, pero sesgada. Pero hay un par de cosas sobre lo que ha dicho Roberto que las que me gustaría efectivamente insistir. En estos días, la circunstancia esta de las elecciones y tal, mucha gente me ha preguntado esta cuestión de, bueno, ¿y filósofo? No se oye. Manuel, no me mires a mí. En estos días... ¿No utilizamos el micrófono? Pero a mí me oís. Es que Manuel, si me habla a mí, pues no se oye. Potser, perquè esta queda... Bueno, no, es igual. No problema. No, os estaba diciendo que estos días, preguntando, es inevitable, ¿no?, el filósofo, la política, un intelectual, la política, pues yo contestaba una cosa que me parecía muy obvia, y es para la gente, por lo menos una cierta generación, un tópico de cuando los estudiantes, cuando éramos jóvenes, era la crítica al intelectual en la Torre de Marfil. Eso era una cosa, un lugar común, es decir, no se podía estar aislado de la sociedad, uno no podía no comprometerse, Digamos que el compromiso era casi una desembocadura natural
de la convicción intelectual. Y es muy curioso porque esto, yo creo que un momento posterior, no sé si fue la posmodernidad, no sé lo que fue desdibujando este convencimiento y quizá tomó el relevo del convencimiento del compromiso, el convencimiento de una independencia del intelectual, yo creo que malentendida, una independencia como un quedarse al margen, ¿no? Como el intelectual crítico de todo poder, como si todos los poderes fueran iguales, como si fuera lo mismo que mandaran unos que mandaran otros, lo cual me parece una afirmación bastante tremenda, ¿no? Y, en fin, yo nunca acepté eso, nunca me pareció bien esta idea de crítico de todo poder. Bueno, sí, crítico de todo poder, pero por favor, no confundamos poderes, ¿no? Y en ese sentido me parece que la actividad política es una actividad natural. Y también quiero decir otra cosa, creo que es importante en estos momentos decirlo, quizá la excesiva identificación entre la política y los representantes políticos o los políticos profesionales, creo que también es una simplificación, ¿no? Es decir, política hacemos todos desde muchos lugares. Por ejemplo, el rector, un rector, en el mejor sentido de la palabra, también hace política. Tiene que hacer, por desgracia para él, administración, gestión, tal, pero también hace política. Y la gente normal y corriente que, por ejemplo, se apunta a una asociación, no sé por qué, ahora me acuerdo de federalistas de esquerras, pues también hace política, y en ese sentido yo estos días, medio en broma, medio en serio, o más en broma que en serio, decía, bueno, es que para hacer política no hace falta, para ser un activista no hace falta tener un look de perro flauta, es decir, se puede ser activista de muchas maneras, y yo creo que nosotros, pues en la asociación, también éramos activistas, en el mejor sentido de la palabra, sin por ello dejar de ser intelectuales, profesionales del pensamiento, llamadlo como queráis, ¿no? Entonces, efectivamente, el libro se plantea expresamente, se dice en el subtítulo, reflexiones sobre el argumentario independentista. Es decir, y yo creo que es obvio desde el subtítulo que el hilo conductor tiene que ver con eso, ¿no? con discutir con las ideas del otro, con debatir, dialogar con las ideas del otro, ¿no? Porque hay una cosa que es cierta, y es que lo que pudiéramos llamar el discurso independentista, el relato independentista, llamadlo como queráis, sin ninguna duda ha calado en el imaginario colectivo de mucha gente en este país. Y una cosa importante que hay que hacer es también debatir, también hablar de ideas, también dialogar sobre ideas. Por supuesto que ese diálogo está hecho desde una posición política, claro está. Digamos, uno tiene que procurar ser objetivo, pero no neutral. Uno toma partido, claro está. Cuando se compromete, toma partido, ¿no? Y en ese sentido, el libro, además del subtítulo, tiene un título que tiene algo de apuesta en el momento en que fue escrito, ¿no? Que califica de travesía de la nada, ¿no? Así que, de cierto modo, la afirmación era, creo que una determinada deriva, en algún sentido se ha agotado, y creo que de alguna manera, si es posible que hoy estemos ahí, creo que valdría la pena pensar sobre esto, ¿no? Hoy, con fecha de hoy, ahora de hoy, ¿no? A lo mejor ahora se está haciendo patente o manifiesto, bueno, que a lo mejor, no sé, un determinado proyecto, una determinada manera de plantear el futuro inmediato de este país, bueno, pues a lo mejor tenía contradicciones, insuficiencias, etc. A lo mejor, a mí es lo que más me importa, debería haber sido mucho más sensible a las opiniones, a los pareceres, a otras emociones, a otros sentimientos, a otros horizontes políticos. Yo no quisiera ahora pues insistir mucho en esto, en que esto es la crónica de un, en fin, seguramente un periodista con poca imaginación diría crónica de un fracaso anunciado. No quiero insistir en esto, a lo mejor no lo es, no lo sé, tampoco quiero ejercer de profeta, pero creo que a lo mejor en algún sentido lo que deberíamos, con muchas comillas, celebrar es quizás si se abre la posibilidad de debatir proyectos, de efectivamente debatir proyectos, de alguna forma rebajar esa lógica
de la trinchera, de la bipolarización, me parece que sin ninguna duda ha hecho bastante daño en el juicio a Cataluña y a España en general, ¿no? Y digamos, sí, para empezar, y creo que es importante esto, ¿no? Esto muchas veces se habla en asociaciones, y nosotros hemos hablado en federalistas, ¿no? Es difícil no ser reactivo cuando uno tiene la impresión de que se encuentra delante con un proyecto muy invasivo, muy, en fin, casi uno puede pensar que prepotente, ¿no? Pero más allá de esto creo que es importante también explicitar y poner ahí encima de la mesa otras propuestas o otra propuesta, o señalar que hay otras maneras de entender este país, hay otras maneras de entender Cataluña, hay otras maneras de entender, digamos, el famoso encaje de Cataluña en España. Y si esta situación, este impasse, este fracaso, no es igual, de una manera de entender el independentismo es la ocasión para que seamos capaces de ponernos a hablar, creo que bienvenido sea. Yo hago mía una cosa que le leí en cierta ocasión a Joan Tapia y me pareció muy bien planteada, ¿no? Lo que dijo es que ¿qué más da que un referéndum lo gane una parte por el 51% o la otra parte por el 50%? Yo lo hago mío eso, ¿no? Lo dije el otro día en Madrid. A mí no me haría ninguna ilusión ganar un referéndum por un 51%, porque significaría que el país está partido. Y me parece que tendríamos que ir hacia propuestas que me niego a considerar, a caricaturizar como terceristas o cosas así. No, creo que hay propuestas que pueden ser profundamente satisfactorias para todos, que no cumplirán el programa de máximos, eso por descontado. Pero, bueno, nos hinchamos a hablar hace unos meses de qué bien que se terminaba el bipartidismo porque por fin inauguraríamos una cultura del pacto, del diálogo y del acuerdo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo con las propuestas de cada cual encima de la mesa. Però Manuel, tu dius en algun moment del llibre que els independentistes són tan hàbils que sigui quin sigui el resultat, sempre li donen la volta i sempre ho veuen com una cosa positiva. Fins i tot abans de les eleccions del mes de setembre ja advertien prèviament que seria un èxit. Bueno, a ver, eso en parte tiene que ver con la política misma, ¿no? Es decir, se ha hecho muchas veces la broma de esta especie de fenómeno milagroso, el milagro de los panes y los peces, de cuando la noche electoral todo el mundo ha ganado. No puede ser que todo el mundo haya ganado, no puede ser. Alguien tendrá que haber perdido, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con un poco la lógica del discurso político. Pero luego hay otra parte que me parece quizás más importante, ¿no? Y es... Yo lo he dicho muchas veces, yo he echado a faltar un auténtico debate político en Cataluña. He echado a faltar un auténtico debate político. Y creo que, de alguna manera, yo una vez en un texto se me ocurrió la idea de titularlo Democracia movilizativa. Y, en fin, un amigo de muchos de los presentes, el actual presidente de Federalistas, Joan Botella, me reprochó el título, que a quién se le ocurre un palabra como movilizativo. Pues a un filósofo, normal. Y en todo caso yo me reconocí en esa palabra. Es decir, era una democracia, eran unas prácticas democráticas en las que casi me atrevería a decir que la movilización era un fin en sí mismo. Exagero un poco, pero para entenderlo, era un fin en sí mismo. La movilización se ponía en primer plano. ¿Y qué es lo malo de eso? Que se pone en primer plano la movilización o se pone en primer plano la decisión en perjuicio de lo que tiene que ir antes, que es la deliberación, la discusión, conocer las propuestas de los otros, etc., ¿no? Hay un caso que me pareció flagrante y una vez lo comenté en un artículo. No, algunas organizaciones sociales tardaron muchísimo en decir públicamente cómo pensaban que una hipotética independencia les podría afectar, las organizaciones empresariales, pero finalmente lo dijeron. Las organizaciones sindicales nunca lo dijeron, me parece un auténtico escándalo. O sea, ¿cómo puede ser que las organizaciones sindicales, en fin, no digan, señores, yo puedo estar de acuerdo, nosotros podemos estar de acuerdo desde el punto de vista político, tal, pero
para los trabajadores eso sería perjudicial, o no, o sería benéfico, pero que lo dijeran, lo tenían que decir. Pues no lo dijeron. A fecha de hoy, si no estoy equivocado, no lo han dicho. Eso me parece un severo déficit democrático. Y creo que eso es lo que en buena medida ha ocurrido aquí. Esta mañana ponía un ejemplo un poco simplista, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Es como si alguien dijera, bueno, vamos a ver, ¿tranvía por la diagonal, sí o no? Y la respuesta fuera, votemos. Bueno, espérate, primero explícame. Mira, yo quiero saber, a mí, cuando se empezó a hablar en la época de Jordi Hereu del tranvía en la diagonal, pues a mí la idea me simpatizaba. ¿No? Bueno, yo ahora he empezado a leer cosas, gente que entiende del asunto, urbanistas, y bueno, espérate, porque desde el punto de vista del tráfico, desde el punto de vista de X, hay toda una serie de problemas. Bueno, pues, perdón, es un ejemplito muy trivial, pero que de alguna forma puede servir. Es decir, tranvía, votemos. Hombre, no. Primero dígame cuáles son las consecuencias, las ventajas, los inconvenientes y finalmente, evidentemente, votar. Pero la votación, la decisión, está al final, no al principio. No podemos empezar por la decisión. Y yo creo que esto, me parece, de alguna forma, ha marcado. Ha habido un severo, en juicio, déficit democrático que ha sido reemplazado, no sé, en fin, perdón por inventarme palabras de esta manera, por una especie de esloganismo que desde el punto de vista del análisis es muy efectivo, porque parece intuitivamente evidente, pero que desde el punto de vista del discurso político no se sostiene, ¿no? Es decir, eslogans del tipo dreta decidir, volem votar, volem ser un país normal, tal, y claro, digamos, la prueba de que una afirmación es insustancial es que nadie podría defender la contraria. Entonces, claro, ¿quién defiende no voy a votar? ¿Quién defiende no voy a decidir? ¿Quién defiende quiero ser un país anormal? Nadie. Como no lo defiende nadie, pues claro, el eslogan funciona, pero claro, no resiste el análisis político. Y creo que eso es lo que, como mínimo, lo que debería haber habido, y ojalá ahora se abra esa oportunidad. Roberto, tu també has trobat a faltar aquesta mancança de debat? Primero quisiera comentar una cosita que ha dicho Manuel, para que tengamos también un diálogo entre nosotros. No me respondes a las preguntas nunca. Bueno, estoy acostumbrado como rector a no contestar nunca. Pero lo haré. Yo creo, Manuel, que uno, no sé si estarás de acuerdo, en que cada contemporaneidad tiene sus virtudes y tiene sus menos virtudes e incluso sus defectos. Y uno de los defectos que me parecen más palmario de la contemporaneidad en la que vivimos nosotros es la crisis de la objetividad. Y en cierta manera también la crisis de la ecuanimidad. Eso de que todos somos subjetivos, ya lo sabemos. Hemos nacido subjetivos, pero hemos sido capaces de crear en varios siglos un procedimiento, una forma para conseguir conocimiento, que es el método científico, que es la ciencia, que se presupone que desde nuestra subjetividad, poniendo en medio esa forma de proceder para conseguir conocimiento, conseguimos la mayor cantidad de conocimiento objetivo posible sobre aquella cosa de la que hablamos. En la medida en que dejemos de creer en eso, estamos cayendo en una posmodernidad subjetivista en la que cualquier idea no es preciso demostrarlo y vale exactamente igual que la de al lado. Y caemos en otro defecto mucho peor, que ese libro no cae. Vean ustedes que yo hago de umbral, que sigo hablando del libro. Que es una cosa ser partidista y otra cosa ser partidario. Manuel es un hombre partidario. Ha apostado por una idea de cómo organizar la sociedad, en la que se incluye cómo organizar el Estado, que es el contrato social que emana de esa sociedad. Pero cuando yo lo leo en sus libros más antiguos y en este de ahora, hace que creo que lo que no hay es una persona partidista. ¿Y cuál es la diferencia? Pueden pensar algunos. Pues es muy fácil. Yo soy del equipo de fútbol A. Soy partidario de ese equipo. Deseo que gane siempre. En el último minuto, con un gol absolutamente de suerte. Pero al mismo tiempo soy capaz de reconocer que el partido que ha hecho mi equipo ha sido horrible.
Por tanto, soy partidario que gane mi equipo, pero no soy partidista, porque soy capaz de reconocer las no virtudes de mi equipo en aquel partido. Eso parecerá que es cosa menor, pero yo creo que eso es cosa mayor. Porque para el debate político, una cosa es ser partidario y otra cosa es ser partidista. Y estamos llenos de partidismos que acaban sectorializando y sectarizando a la sociedad civil. Y escucho muy pocas veces a alguien que le diga al otro: mira, yo soy partidario de tal cosa, pero eso que acabas de decir me parece muy interesante y lo tengo que pensar. Salió el otro día una idea que no sé de quién salió en la OPE que estuvimos con Manuel, que es que en Cataluña posiblemente lo que faltaba era un pensatorio, un sitio para pensar, ¿no? Un pensatorio, porque a veces ese pensatorio no existe. ¿Qué he aprendido yo en los años de vida universitaria teniendo algunas responsabilidades? Que hay un principio uno de la acción política, se llama realismo. Uno, aquel dirigente de un departamento universitario, de una alcalde o alcaldesa de una ciudad, o presidente de una nación o de una nación-estado, si pierde el principio de realismo, va a conducir a su pueblo al desastre. Y el principio de realismo es que tú naturalmente tienes una idea de las cosas y de lo que quieres conseguir, pero dialogas con la realidad en sí misma para ir adecuando de forma reformista tu idea, tu ideal y tu práctica política, social y cívica. Y lo que ha pasado en Cataluña es que algunos políticos catalanes han perdido el sentido del realismo político. Tarradellas diría, y a continuación han caído en algo que no se puede caer nunca, que es el ridículo. Pero como mínimo, no quiero entrar ahí, sí que han perdido el sentido del realismo. Porque cuando un político formula las utopías, Manuel sabe mucho de eso, hay que tener mucho cuidado con las utopías, ¿no, Manuel? Porque las utopías no es solamente que yo tenga un deseo de que la sociedad sea guay y sea... No, utopía también quiere decir un proyecto de sociedad que a veces es suficientemente cerrado como para que no pueda dialogar con nadie más. O sea que hay que entrar muy a definir qué es la utopía. Pero yo voy a entrar en otro concepto, que este sí me parece que es un poquito menos controvertible, que es el de quimera. Y ahí te respondo a la pregunta. ¿Estamos en estos momentos, o no, como diría Rajoy, en una primera etapa en la que se demuestra que una parte de los dirigentes de nuestro país ni siquiera habían propuesto para el país y para una parte del país una utopía, sino que lo que habían propuesto era una quimera irrealizable que iba a conseguir la frustración de muchos de nuestros conciudadanos? ¿Está empezando ahora a dar síntomas de que esa quimera no era posible? ¿Que ese irrealismo era flagrante? Sí, yo creo que ahí cabe el diagnóstico. ¿Estamos en el primer momento o no lo estamos? Las fuerzas que proponen la quimera son fuertes y además son oficiales y por tanto tienen un apoyo enorme para seguir con una quimera que nos puede conducir al precipicio. Déjenme que les diga, para acabar esta intervención, una cosa que es un diálogo que yo tuve con un alto dirigente de la Generalitat del mundo educativo, y de ahí no me sacarán, del mundo educativo. Yo les dije un día, hablando de realismo, de utopías y de quimeras, pero todo de quimeras. Les dije, mira, yo me acabo de proclamar el hombre más guapo del mundo. Me he autoproclamado el hombre más guapo del mundo. Pero tengo un problema. Alguien me lo tendrá que reconocer. Por lo tanto, tendré que ir al concurso local y ganarlo, al concurso regional y ganarlo, y llegar al concurso mundial de guapos del mundo. Y aquel concurso mundial, de forma subjetiva, dirá, efectivamente, Roberto Fernández es el hombre más guapo del mundo. Entonces yo tendré un título, que es, soy el hombre más guapo del mundo. Tú te puedes declarar independiente y con un estado propio, pero a continuación tienes que decirme quién te va a reconocer. ¿Quién? Que yo sepa, no soy especialista en el tema, pues la instancia que suele reconocer los estados se llama la ONU. Si hay alguien que es más experto en política exterior y tal, pues me corrija, pero es una de las instancias. Al margen de que te puedan bilateralmente reconocer otros países, que no parece, pero que lo puedan hacer, hay una que es la ONU. Entonces, tú vas a la ONU, picas a la puerta y dices, buenos días. Somos los independentistas catalanes que acabamos de declararnos independientes hace una hora.
y queremos que nos reconozcan como Estado. Bueno, no parece fácil, ¿verdad? No parece fácil que la ONU vaya a reconocerte una declaración unilateral de Estado propio en el marco de un Estado constituido, con una constitución, etc. No parece. Ni siquiera pagando muy bien a los lobbies norteamericanos. Si no te reconocen, no eres Estado. Y además has salido de la Unión Europea. Tenemos un gran problema. Porque hay que reconocerte. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que evidentemente si tú conduces a una parte de tu pueblo con una propuesta que es irreal, que es quimérica, que no tiene posibilidades concretas de realizarse, porque no todo depende de ti y de tu voluntarismo, pues alguien tiene que pasar a la historia no con unas páginas de gloria. Y es lo que yo creo que pueden que pase, que hagan los historiadores dentro de 150 años. Que alguien que pensó que iba a pasar a la gloria, pues a lo mejor no pasa a la gloria, sino pasa a otros capítulos distintos a los de la gloria. Bueno, si no recuerdo mal, creo que en su momento, en el momento en el que se convocó la consulta, la jornada participativa, bla, 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 creo que fue entonces, ¿no? La pluma con la que había firmado el presidente se llevó al museo. Y todavía recuerdo la imagen, y con perdón, estoy dispuesto a aceptar que no tengo la razón, pero incluso recuerdo la imagen, a mi juicio o para mi sensibilidad, un poco patética, de algunos consellers con su móvil corriendo a firmar, a fotografiar aquello, porque era un momento histórico. Claro, eso de histórico ahora se ve, pues, más bien, en fin, recuerda que de Borges la historia de la... Bueno, sí, a lo que iba, en relación con lo que decía ahora Roberto, que me interesa mucho, ¿no? Yo creo que hay algo sobre lo que a mí me gustaría reflexionar, o que me parece un asunto interesante, ¿no? Yo creo que es evidente que los responsables políticos en fin, están ahí, están en el sueldo, que se les critique, están para ser criticados, para aceptar la crítica. Pero quizás sería un error que de alguna forma residenciáramos en exclusiva en los políticos toda la responsabilidad de lo que ocurre en un determinado momento en cualquier país. Ahora estamos hablando de Cataluña. Bueno, yo os decía antes, bueno, el discurso, digamos, hegemónico en Cataluña en los últimos años, yo lo veo como un discurso, una especie de entramado de eslogans, con consignas, afirmaciones, como os he dicho antes, a mi juicio, eso, como diría un filósofo analítico, trivialmente verdaderas, pero que en muchos casos no resisten la crítica. Y yo me planteo, es un problema que una sociedad haya estado asumiendo y aceptando de manera tan acrítica todo esto. Y ahora quiero pensar, voy a cambiar de ejemplo, no quiero referirme a ninguno de las que ya he mencionado. Una de las cosas que más se repetía en los últimos tiempos en Cataluña era una afirmación fantástica, que era "al món ens mira". Al món ens mira. Creo que esto, digamos, está expresando una actitud, digamos, intelectual o mental, sobre la que conviene pensar. Pero claro, esto es, digamos, un localismo mental, un provincianismo mental, ¿no? Pensar que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y que, segunda parte, los argumentos que a nosotros nos parecen convincentes los llevamos por ahí y todo el mundo caerá rendido ante el peso de nuestros argumentos. Bueno, supongo que todos ustedes recordarán la entrevista que a mí también me generó una cierta vergüenza ajena de Raúl Romeva en la BBC, intentando convencerle al periodista británico que de ninguna manera, que de ninguna de las maneras Cataluña podía quedar fuera de Europa, porque ¿cómo van a echar a 6 millones, tal? Y en fin, ustedes recordarán el estupor absoluto del periodista. Pero, ¿qué me está usted diciendo?
¿Qué está usted diciendo? O sea, que se va a independizar un país y la totalidad de los millones de habitantes de ese país va a conservar la nacionalidad del país del que se independiza. En fin, ¿en qué independencia en la historia, en fin, moderna ha ocurrido que todos los ciudadanos que se querían ir de un país, pero querían conservar la nacionalidad del país que salían? ¿Qué es esto, no? Por lo menos le genera mucho estupor al periodista. Y sin embargo, creo que nos debería preocupar, digamos, una sociedad que va, digamos, tragando estos argumentos y asumiéndolos sin ningún problema. Entonces yo creo que hay una cuestión que también vale la pena introducir. Se ha dicho muchas veces, es que lo que pasa los problemas de Cataluña son los mismos que en el resto de España y en Europa. Y es verdad. Pero yo creo que incluso podría dar un paso más y decir, es que mucho de lo que está pasando, no de los problemas, sino de la respuesta a los problemas que hoy se está dando, se parece mucho también fuera. Es decir, el tipo de política que yo ahora estaba criticando, en algún sentido tampoco es muy distinta de la que estamos viendo ahora en España. Ojo, tampoco es tan distinta. Hay procesos que se podría considerar que son paralelos. El populismo se dice de muchas maneras. Se dice de muchas maneras. La actitud esta de acomodar los mensajes por parte de los políticos a aquello que se supone que los ciudadanos quieren, este convertir la política en una relación, entender a los ciudadanos como consumidores de política. Les voy a dar a los ciudadanos lo que están pidiendo, no lo que yo creo que es mejor, no, sino lo que me están pidiendo. Esa actitud se da en Cataluña y se da fuera de Cataluña. El mismo oportunismo que algunos censuran a algunas fuerzas políticas españolas de asumir procesos que ellos no generaron como mérito suyo, también se puede decir de Cataluña. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Yo creo que efectivamente tenemos los españoles y también los europeos un problema muy serio con la política, en el sentido de que hace unos años, 6, 7, 10, no sé, el tango dice 20 años no es nada, o sea, no sé cuánto es, una especie de lugar común era necesidad de la política, hace falta política, en fin, el retorno de la política, ¿no? Y la política finalmente ha venido, pero no era esta la política que esperábamos. Ha llegado, yo creo, por simplificar, una mala política, una política banal, una política espectáculo. Es decir, y esto creo que es un tema muy interesante porque no es un problema exclusivo de Cataluña. Y creo que deberíamos ser conscientes que eso está pasando en muchos lugares. Aquí pasa de una forma particular. Por ejemplo, en Cataluña, por su historia, por el hecho de que hay determinados elementos identitarios que están muy arraigados en los catalanes, y es normal, y es lógico, pues el componente, digamos, emotivo, el componente sentimental, es muy importante, juega un papel muy importante. Por eso yo creo que muchas fuerzas políticas que sobre el papel empiezan diciendo nosotros somos independentistas pero no nacionalistas, somos independentistas pero no identitarios, luego se dan cuenta que en el debate político el elemento identitario es muy movilizador, y nadie quiere renunciar a él. Y si uno sabe que va a movilizar a su electorado, supongamos, apelando a ciertos agravios, por ejemplo por la lengua, dices, bueno, voy a renunciar a ese argumento que me va tan bien y lo utilizo, ¿no? Eso está ahí. Eso es normal entre comillas. Lo que ya no es tan normal y nos debería hacer pensar es que se haya impuesto una lógica según la cual perdón por decirlo tan rotundamente y tan flamenconamente, ¿no? El sentimiento funda derecho. El sentimiento funda derecho. Entonces, si yo me siento así, esto ha de ser así. Entonces, a veces uno se encuentra con gente que dice, ¿usted es español? No, yo soy catalán, no soy español. Porque no me siento español. Bueno, sí, eso es una afirmación que está en otro rango. Usted puede decir, desde el punto de vista identitario emotivo, no me siento español. Pero la realidad es que usted es un ciudadano de un Estado. Y no es el ciudadano de un Estado que no existe. Y a veces eso se lleva más allá de decir, bueno, y como siento esto, a continuación, eso que siento tiene que ser automáticamente real. Y ya está, sin transición. Permítame que les ponga un ejemplo. Hace unos meses, creo que tú estabas en ese desayuno, esos desayunos que hacían
yo todavía le llamo RICS, pero creo que de paras, invitaron a un político de los que estaba a favor del derecho a decidir, tal. Y al final del desayuno había la posibilidad de que los asistentes pasaran una pregunta. Pasé una pregunta, firmada por supuesto, y yo digo, bueno, usted dice que Cataluña es un sujeto político. Vale. ¿Cuántos sujetos políticos hay en España? ¿Tantos como comunidades autónomas o tantos? Respuesta, y en fin, creo que no me dejarás mentir. ¿Cuántos sujetos políticos hay? ¿Cuántos lo pidan? ¿Cuántos lo pidan? Un sujeto político se funda así, ¿no? O sea, ya está. Y por tanto, un sujeto político automáticamente ya tiene soberanía y puede decidir. Claro, eso desde el punto de vista digamos, de primero de políticas, para entendernos, para que hay tantos politólogos en el poder y aledaños, esto es de primero de políticas. O sea, no puede ser como yo me siento, claro, lo primero que a cualquiera se le ocurre es, entonces, ¿hay algún argumento contra el Viva Cartagena? ¿Hay algún argumento en contra o no? Pues bueno, si yo digo Viva Cartagena, o Viva Hospitalet, o Viva... pues ya está. Yo es que me siento, y mi sentimiento funda. No, el sentimiento es un componente muy importante, pero, digamos, una organización social y política no se construye así, como una mera emanación de lo que yo voy sintiendo en cada momento. Y eso creo que es algo que también en nuestra sociedad, la sociedad catalana, ha terminado siendo una especie de falsa evidencia. Manuel, ara que parlaves d'això, del component emotiu, dels sentiments, de l'excitació fins i tot, no? Aquests eslògans, aquestes frases de el món ens mira, tot això, el que fa és excitar la gent i mobilitzar-la. I d'alguna manera, encara que no ens reconeguin fora els grans organismes internacionals, com deia abans el Roberto, el que sí que fa que la base, com a mínim, estigui il·lusionada, no? Que s'hagi posat el turbo de la il·lusió, el que fa referència també al llibre. Voy a contaros una anécdota que acabará en una doble reflexión sobre el mundo nos. Todo rector que se precie va a China a buscar mercado, a buscar chinos. Todos. Como son tantos, hay para todos. Nosotros somos 70 universidades y ellos 1.200 millones. Tú vas a China y algo sacas. Y hice una excursión por 3 universidades chinas. Y en una de ellas, una ciudad de 17 millones de habitantes, pequeña, mediana, estaba cenando con el rector y también el alcalde de Lleida y el presidente del Consejo Social, y nos dice, bueno, ¿cómo tienen ustedes España y Cataluña? Y nos miramos estupefactos. Bueno, pues, en fin, pues bien, de toda la diplomacia. Y cuando vio nuestras caras, particularmente la mía, estupefacción, él ya entró a matar. Dijo, ustedes en Europa tienen un problema. Deben conservar bien los jardines, los monumentos y los bosques, porque son muy bonitos. Y sigue. Dice, mire, nosotros tenemos un nacionalismo para 1.200 millones de habitantes. Naturalmente, ni hablar del Tíbet, se comprenderán, ni existe. Ustedes tienen 27 nacionalismos para 500 millones. Por supuesto, él solo hablaba de los nacionalismos de Estado. Conserven, por favor, los jardines, los museos, los bosques, porque ustedes tienen un problema. Que la gobernación sobre la que ustedes sustentan Europa es inviable. Gracias. Y entonces esto me hizo pensar que, aparte de los Estados Unidos de Europa, que es a donde tenemos que ir, disolviendo el Estado español en el Estado europeo, pensé, claro, hay dos cosas, que es a donde quería ir, que son imprescindibles para pensar el futuro de un país. Una, el mapa mundi. El mapa mundi. Tú tienes que pensar en el futuro de tu país con el mapa mundi abierto. Entonces tú abres el mapa mundi de Europa, de Cataluña y de España, miras a la derecha, miras a la izquierda y dices, el mundo nos mira, pero nosotros no hacemos el mundo. Más bien, el mundo suele modelarnos a nosotros.
Y el mapa mundi da un realismo extraordinario a la política de una nación o de un Estado-nación, porque es el mapa mundi. Mira, aquí a la izquierda están estos, a la derecha están estos, con estas demografías, con estas potencialidades económicas, con estas construcciones imperiales, en una economía globalizada, y yo estoy aquí. Bueno, voy a ver cómo me sitúo en el mundo, pero el mundo no se va a resituar en función mía. Hay que abrir el mapa mundi. Los catalanes, uso el plural ahora, somos un poco especialistas en no abrir el mapa mundi a tiempo. En 1640, en 1714, o sea, nos cuesta abrir el mapa mundi y darnos cuenta que los demás juegan a sus intereses y que no giran en torno a nosotros. Y la segunda reflexión que quería hacer es, yo no soy independentista por cuestiones sin duda sentimentales, porque me he criado con Juanito Valderrama en la Torrasa y con Joan Manuel Serrat, pero también con Jack, y por tanto soy un híbrido ilustre que diría, bueno, lo de ilustre estaría por ver, pero un híbrido que diría el conde duque de Olivares seguro. Pero no es en esencia por una cuestión de carácter sentimental por lo cual no soy independentista. Es por una cuestión de lógica política interna de la historia de Europa. Y es que si empezamos a crear nuevos estados en Europa, vamos a refeudalizar políticamente Europa. Y si refeudalizamos políticamente Europa, el rector chino está contentísimo. Contentísimo. Porque dentro de 20 años, en lugar de que Europa sea el 20% del Producto Interior Bruto Mundial, será el 12%. Es decir, nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros nietos serán 12 puntos más pobres. Esa es la realidad. Y esa es la primera realidad que un político que quiere a su pueblo concreto, a su ciudadanía concreta, no a la sacralización de las ideas nacionales, de las que sean, tiene que mirar. Claro, si uno cree que hay que ir construyendo un Estado europeo con un presidente del gobierno o presidenta europeo, con unas instituciones que empiecen a tener capacidad de decisión rápida, concreta, eficaz, frente a los chinos y frente a otros, y por contra, en el lado contrario, empezamos a crear estados dentro de Europa, volviendo al siglo XVII, pues creo que para los europeos, entre los que nos incluimos, es un error histórico de una dimensión sideral. No hemos llegado a los estados-nación actuales porque sí, hemos llegado con mucha sangre, con muchas guerras, con muchas ideas. Y Europa en el XVI era Venecia, Estado, Nápoles, Estado, proceso de ir creando estados más amplios, capaces de dar mejor servicio a sus ciudadanías, capaces de salir de las oligarquías de los pequeños estados, porque en los pequeños estados sí que se conforman fácilmente las oligarquías, ha sido un proceso histórico muy importante. No podemos volverlo atrás, porque lo vamos a pagar todos. Y en ese sentido, cuando has dicho tú, el mundo nos mira, pensaba, bueno, el mundo puede que nos mire a veces, pero que no sea por exóticos. Sí, ahora cuando decías lo del mapa mundi, me estaba acordando que hay maneras de entender el mapa mundi. Claro, tú planteabas la necesidad de atender al mapa mundi real, y luego está el mapa mundi del chiste del bilbaíno, ¿no? Me da un mapa mundi de Bilbao, es el centro del mundo, esto es el mapa mundi. Bueno, pues a veces el peligro es esto, ¿no? Me da el mapa mundi de Cataluña, ese es el peligro. El mundo nos mira porque nosotros somos la esencia del mundo, el mundo en miniatura. Hay una cuestión de lo que has planteado que creo que valdría la pena subrayar. ¿Qué es lo que me has dicho cuando has comentado lo de la excitación? Creo que eso también es algo que pasa, digamos, en las fronteras de Cataluña y pasa fuera, ¿no? Creo que, digamos, hemos, no sé si sobrevalorado o valorado mal las emociones, ¿no? En distintos ámbitos, en Cataluña de una manera, fuera de Cataluña, por el conjunto de España, por ejemplo, con la indignación, también, ¿no? No se trata de contraponer, que es una contraposición muy vieja y muy aburrida, y en fin, y a quien le interesa este asunto le remito al libro de Victoria Camps, El gobierno de las emociones, que ahí ya está todo dicho. No se trata de hacer una contraposición entre razón y emociones, que a veces políticamente suele ser: vosotros los no independentistas sois unos cosmopolitas racionales, universalistas, pero sin carne y sin sangre.
Y frente a eso está pues, la gente que tiene una relación empática, llena de sentimiento, llena de emoción, amor a la tierra, a la cultura, tal. Esa contraposición es artificiosa. Obviamente existen los sentimientos, dicho sea de paso, los sentimientos nunca son sentimientos puros. Los sentimientos ya vienen cargados de valoraciones, de cultura, etcétera, etcétera. Permítame un pequeño ejemplo que a lo mejor alguno o alguna de las presentes ya han escuchado alguna vez, ¿no? Hay una reacción aparentemente espontánea que todos tenemos, ¿eh? Vamos por la calle y asistimos a algo que nos parece horrible, un acto, no sé, condenable, sin pensar, pues, hombre, no hay derecho. Bueno, esa afirmación que es tan espontánea, que me atrevo a decirlo delante de un historiador, es obvio que es una afirmación histórica. O sea, en la Edad Media era impensable que alguien dijera no hay derecho. Nosotros podemos decir no hay derecho porque estamos en un momento histórico en el que se da por descontado que las leyes, el derecho, el Estado, oye, alguien tiene que intervenir. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Los poderes públicos lo hemos interiorizado. Nos parece una obviedad. Y reaccionamos, digamos, en apariencia emotivamente, pero incorporando ese convencimiento. Por tanto, nuestras emociones no son emociones frente a argumentos, son emociones ya argumentadas, porque nos hemos socializado de una determinada manera. Eso para empezar. Pero en todo caso, uno, como comentábamos el otro día en Madrid, la Fundación Ortega, bueno, las emociones tienen, digamos, una realidad, una importancia, incluso un valor, pero limitado. Hay un momento en el que cuando nos hemos de poner de acuerdo o hemos de dialogar con personas que tenemos emociones distintas, no podemos poner encima de la mesa nuestras emociones. De las emociones hay poco que hablar. Uno respeta las emociones del otro y ya está. Pero, ¿qué vamos a debatir sobre las emociones de unos y de otros? Lo que hay que hacer es convertir en la plaza pública, en el ágora, hay que convertir las emociones en argumentos. Y esa es la función, digamos, una de las más importantes que tienen los responsables políticos. Convertir en argumento una emoción del tipo que sea. Por ejemplo, la indignación, para no estar solo limitándonos al caso de los sentimientos nacionales, ¿eh? La indignación, sí, la indignación está muy bien, la rabia está muy bien, entonces es una rabia justa, pero a continuación hay que hacer algo con eso. O sea, con el grito no basta, hay que convertir el grito en palabra. El Parlamento es el lugar en el que se habla, en el que los gritos se tienen que transformar en palabras. Y a mí me parece que ese énfasis tan desatado y tan poco crítico con las emociones, con los sentimientos, con las ilusiones, me parece que adolece de esto. Y una ilusión no argumentada, una ilusión no verosímil, no es ilusión, perdón, ya sé que es un juego de palabras muy fácil, pero eso es ilusionismo, no es ilusión. O perdón, es ilusión que ha desembocado en ilusionismo. Lo que hay que hacer es convertir la ilusión en propuesta política, y darle contenido. Y si nos encontramos con que esa ilusión no se puede materializar, o no se puede materializar al 100%, o no se puede materializar al 100% ahora, eso es lo que tendremos que discutir en la plaza pública. Pero claro, digamos que en muchas ocasiones creo que han sido los mismos responsables políticos los que han potenciado ese, digamos, ese maximalismo, y si no lo conseguimos, esto es una derrota, y esto, insisto, aquí y fuera de aquí, fuera de Cataluña. Y mucho de lo que ha pasado en esta no legislatura ha tenido que ver con esto. Es decir, es que o el programa de máximos o otra vez empieza la partida, o sus equivalentes. Yo con este no voy a la esquina, yo con el otro no voy a la esquina. Eso tiene muy poco que ver con la política, con la mejor política, ojo, no tiene nada que ver con la mejor política. La mejor política tiene que buscar acuerdos necesariamente, y eso es muy curioso. Quienes están en determinados lugares, los rectores o la gente que se dedica a la política municipal, lo tiene muy claro, Cuando se reúnen, en algún momento, pues, digamos, asistí a este tipo de cosas, ¿no? Cuando se reúnen, supongamos, los alcaldes del área metropolitana,
uno ve claramente que obviamente hay diferencias ideológicas, pero que las diferencias ideológicas, bueno, tienen un peso relativo, pero luego hay un montón de asuntos concretos que hay que hablar. Bueno, ¿y qué hacemos con los servicios? ¿Y qué hacemos con tal? ¿Y quién financia esto? ¿Y quién tal? Y eso es resolver los problemas de los ciudadanos. Y ahí el elemento ideológico juega un papel, pero un papel pues, hasta un cierto punto. Y lo malo a veces es cuando se pasa de esa política más pegada al terreno a la política más global o más general, ahí se abandona esa posibilidad del acuerdo, de vamos a concretar qué podríamos hacer y nos ponemos, en fin, principescos en el sentido de los principios, y solo los principios. Quisiera ahondar una cosa que ha dicho Manuel, que para mí tiene en estos momentos, no en estos momentos de hoy, en estos momentos históricos, una importancia para mí mucho más relevante de lo que se ha solido decir sobre los sentimientos y los nacionalismos. Una cosa que cualquier pueblo haría bien en evitar es la sacralización de la política. Cuando la política se convierte en religión política, los pueblos tienen un problema enorme. Porque la fe no es discutible. La razón sí. La razón incluso puede encargarse de discutir sobre la fe. Pero la fe no discute sobre la fe. Entonces yo tengo la sensación de que una inclinación, comillas, natural de todo nacionalismo es acabar fabricando un cuerpo sentimental que se convierte en un cáliz sagrado sobre el cual no hay posibilidad de rebatir. Es cuando uno mira al otro a los ojos y le dice: no entiendo por qué no me entiendes. No entiendo por qué no te das cuenta que lo que te estoy diciendo es irrebatible. Es evidente, es lo que a veces pasa con los cientifistas, ¿no, Manuel? Que esto lo ha dicho la ciencia y ¡pum!, te quedas muerto. Ah, si lo ha dicho la ciencia ya no hay posibilidad. No, esa es una forma ideológica de entender la ciencia. Pero sin desviarme, yo creo que es muy importante que en Cataluña ayudemos a desacralizar la política, a que la religión, pensad, lo sabéis todos, que el mundo de la religión y el mundo de las ideas políticas en todo el mundo, pero en Cataluña por supuesto, tiene una tradición enorme de relación íntima. Yo creo que en Cataluña deberíamos desacralizar las emociones de los nacionalismos. Naturalmente, para hacer eso no habría que tener intereses partidistas, porque el que tiene intereses partidistas en esa estrategia y le va muy bien, está dispuesto a decirte, cuando le dices eso, que por supuesto, y a no hacerlo, claro, y a seguir aprovechando la sacralización de los sentimientos. Y es en ese sentido, Manuel, que hay una cosa que le voy dando vueltas y construyendo alguna idea modesta sobre ella, que es verdad que el mundo de la razón y el mundo de los sentimientos es propio de la condición humana y es imposible desvincular una cosa de la otra. Pero también es verdad lo siguiente, bueno, verdad, me parece a mí verdad. ¿Qué Cataluña vamos a construir? ¿Qué Europa vamos a construir? ¿Qué España vamos a construir? ¿La que se basa en los valores de la Ilustración o las que se basan en los valores del romanticismo? Porque es que las propuestas de la Ilustración y las propuestas del romanticismo, sin entrar ahora, como ustedes entenderán que no hay tiempo en definir cada una de ellas, no son iguales. No dan el mismo tipo de sociedad, no provocan el mismo tipo de Estado-nación, no juegan igual con las identidades. Y yo tengo para mí que si no vamos recuperando los valores primogénitos de la Ilustración en la conformación del país catalán, en la conformación de España y de Europa, creo que va a ir imperando imperceptiblemente los valores del romanticismo. Entiéndase bien, porque el romanticismo es muchas cosas y no es fácil de definir, pero creo que el público me está entendiendo. Esos valores del subjetivismo, del individualismo exacerbado, de la sacralización del Estado-nación, de la nación que tiene que convertirse necesariamente en un Estado, de la Volksgate alemana, de las identidades fuertes, frente a un cosmopolitismo, un universalismo, una ecumene que es la Ilustración. Entonces no voy a ir más allá, porque es un tema complejo, pero tengo para mí, que diría en castellano viejo, que es muy importante que vayamos diciéndole a los políticos si queremos
una Europa construida en las propuestas de la Ilustración o en las propuestas del Romanticismo. Y no es lo mismo, y no es un debate solo de intelectuales, ¿eh? Es un debate que cuando llega al final es muy importante. Por ejemplo, en un tema fundamental, que lo hablamos también en Madrid, Manuel, las identidades. Maluf tiene un libro maravilloso, pequeñito, que les aconsejo, que dice, se titula Identidades asesinas. En nuestro país, me refiero ahora a Cataluña, hay gente que practica unas identidades tan fuertes, tan contundentes, que terminan siendo excluyentes. No hablaré, por supuesto, de asesinas, porque es una metáfora de asesinas. Excluyentes. Cuando tú practicas identidades suaves en ti, puedes incluir. Cuando practicas identidades muy fuertes, sueles excluir. Yo me siento de la Torrasa, ningún problema. Me siento de Barcelona, porque he vivido muchos años, ningún problema. Me siento de Lleida, catalán, español, ¿me entendéis? Como las muñecas rusas. Y no tengo la más mínima contradicción en esas identidades cuando dialogan entre ellas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas es suave. Porque no me siento solo de la Torrasa. Porque no me siento solo catalán. Porque no me es incompatible sentimental, permitirme las señoras, como decía Machín, tener dos mujeres a la vez y no estar loco. Me permití como metáfora, que se entienda. Digo dos porque tres ya sería imposible, o sea, dos es ya muy difícil, ¿no? Quizá ya tres sería imposible. Entonces, que le digamos a todos nuestros conciudadanos catalanes, oiga, empecemos a practicar nuestras identidades más ligeramente, con más suavidad, porque hay una cosa en la que todos nos tenemos que integrar, o no, porque hay el derecho a no integrarse en lo que voy a decir ahora, que es en la catalanidad, no en el catalanismo, no en el nacionalismo, no en el independentismo, no en lo contrario, sino en una cosa que podemos compartir todos, de forma natural, sin que sea excluyente para nadie, que es la catalanidad, alrededor de una serie de valores mínimos que todos podemos compartir, digamos lo que digamos, para el futuro de nuestro pueblo. Pero la catalanidad es inclusiva si tú tienes identidades suaves. Y tú decías antes que si tenía que haber, si no te he entendido más debate entre catalanes. Por supuesto, es el pensatorio, ¿no? Pero ha habido una parte de nuestro pueblo que ha tenido la tentación de pensar que, de acuerdo, hay que hablar entre los catalanes, pero probablemente algunos sean menos catalanes. Por lo tanto, hay que hablar menos con ellos. Y entonces ahí el diálogo se hace muy difícil. Partamos de una premisa fundamental. Todos compartimos una catalanidad mínima, expresada en 4 conceptos básicos. A partir de ahí, abramos el diálogo entre nosotros. Pero si usted ya piensa que debe hablar en segundo orden conmigo porque mi catalanidad no es la catalanidad, entonces es cuando empieza una exclusión sorda, callada, pero efectiva. Decía Manuel, con esto acabo la intervención, el otro día hablábamos, también en Madrid, parece que estemos hablando con los de Madrid todavía, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante. ¿Cuánto tiempo ha durado el proceso? Bueno, los historiadores sabemos que hay el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Pensar que el proceso empieza con unas cuantas manifestaciones es un error de manual de historiadores. El proceso empezó hace muchos años. Empezó con el presidente Pujol, dijo, ya tenemos Cataluña, ahora tenemos que hacer a los catalanes. Y de eso hace 25 o 30 años. Y se puso en marcha un proceso de nacionalización a través de los medios de comunicación, de la escuela, etcétera, etcétera, muy inteligente, muy bien pensado, que ha creado un independentismo latente, pero no efectivo, hasta que ha sido necesario, o se ha creído conveniente, o simplemente ha dado la casualidad que algunos elementos lo han despertado. Pero no salen tantos millones de compatriotas a la calle porque de pronto se caigan del caballo como Saulo y digan, ah, ya lo hemos encontrado, ya sabemos lo que queremos para el país. No, no, hay un proceso de nacionalización. No digo que sea ilegítimo, en absoluto. Digo que ha existido ese proceso. Y ese proceso estaba muy bien pensado, ha sido hecho de forma muy inteligente. Y voy a decir una cosa, que ese proceso, si no habláramos de nacionalización y habláramos de catalanización, era necesario para retornar a una cierta normalidad que el franquismo había quitado a nuestro pueblo.
Pues yo creo que en ese sentido también hay que empezar a decir que lo dices tú en tu libro, Manuel, el espontaneísmo de las masas saliendo de un día para otro a la calle sin que nadie las convoque, solo porque ellas de pronto han sentido una ofensa profunda en su corazón y se han lanzado a la calle, bueno, eso un historiador no se lo cree ni harto de vino, que dirían por así. Bueno, dejamos ahora que Manuel haga esta última intervención i també el que dèiem abans, que si voleu fer alguna reflexió o voleu compartir alguna idea, doncs en els últims minuts també la podríeu fer. Sí, bueno, yo sobre todo quiero estirar un poco de lo que ha planteado Roberto ahora, que me parece muy interesante, esa referencia a la ilustración y al romanticismo. Digamos, cuando se habla del romanticismo en relación con el nacionalismo, pues se hace referencia a eso, ¿no? A la idea del pueblo, tal. Pero luego hay una cuestión que él sabe que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con una cierta manera de entender la historia. Y no es lo mismo cómo se ve la historia desde un punto de vista ilustrado, por ejemplo, cómo lo ve un kantiano de historia, de cómo lo ve un romántico. Ángel Gabilondo suele repetir una frase, y esta mañana otra vez en la Sexta lo he vuelto a hacer, le pregunta si Kant dice ¿progresan los pueblos inexorablemente hacia mejor? Y se responde, y dice Kant una cosa fantástica, depende de lo que hagan los hombres. La diferencia entre ese punto de vista, de lo que es la historia, es decir, la historia es algo que vamos haciendo y ya está, y el punto de vista romántico es muy claro. Es decir, el punto de vista romántico más bien conecta con una cierta concepción implícitamente sagrada, teleológica, judio-cristiana. El pueblo de Israel en marcha, es el pueblo catalán en marcha, en una dirección, tal. Es la idea de que hay una especie de destino prefijado y que los acontecimientos hacen que vaya emergiendo ese destino, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en el discurso público constantemente en los últimos tiempos. Yo hacía la broma de que asistimos a la versión 2.0, que es decir esto con el lenguaje de las pantallas. Hemos pasado pantalla, estamos en otra pantalla, pero en el fondo es un lenguaje romántico, estamos en otra etapa, estamos en otra fase, vamos avanzando. Claro, eso es algo que no se sostiene. La historia no funciona de esa manera. Es decir, no hay un signo predeterminado, en absoluto. El signo lo marcamos nosotros. En este momento, la humanidad está tan cerca de poder resolver sus mayores problemas, el hambre, las enfermedades, tal, dispone de medios tecnológicos y de conocimiento para resolver los problemas que ha arrastrado a lo largo de toda su historia, está tan a tiro de esto como de su suicidio como especie. La humanidad hoy, eso no había pasado en la historia, lógicamente, la humanidad hoy puede acabar consigo misma como especie. Y ya está. Entonces, bueno, el desenlace puede ser triunfal, apocalíptico o medio pensionista. Depende de lo que hagamos. Y eso se aplica también. Entonces, asumir esto significa, por favor, no me hable más de pantallas. No hable más de pantallas. No hay pantallas. Somos nosotros los que decimos en cada momento lo que vamos a hacer. Y avanzamos, retrocedemos o hacemos algo que no sabemos qué signo tiene. ¿Me dejas que diga una cosita antes de que que intervengamos todos? De lo que dice Manuel, totalmente de acuerdo. En la historia de Cataluña, si nos situamos en el 13, fíjense dónde voy, se tenía esa sensación de que siempre iríamos hacia adelante, de que nada era posible que fuera hacia atrás. Pues nos vino una crisis galopante, enorme. En el 16-17 tuvimos 2 siglos que los propios historiadores nacionalistas llaman de decadencia, y en el 18 y 19 un resurgir. ¿Qué quiero decir con eso? Algo muy sencillo que ha dicho Manuel, que es de manual, no de Manuel, sino de Manuel y de manual, que es la responsabilidad última de lo que es un pueblo la tienen sus ciudadanos, que interpretan lo que tienen que hacer en el contexto histórico en el que viven, que toman decisiones sobre quién quieren que sean sus dirigentes y sus formas de gobernar.
la relación y las alianzas con otros pueblos. Eso no lo hace nadie por fuera de nosotros, no lo hace ninguna entidad fuera de lo humano, lo hacemos los humanos. Y quiere decir eso que somos responsables de nuestro destino, lo cual quiere decir que no podemos estar permanentemente pensando y diciendo que los de al lado son los únicos que tienen responsabilidad sobre nosotros. En el local, en el edificio de la UGT, allí en el recinto de la Rambla, había una pancarta: somos una nación. Y cada uno piensa, hombre, la pancarta que le tocaría a un sindicato es, la clase obrera va al paraíso, no sé, en fin, alguna frase de estas que tenga que ver con la cosa sindical. Pero, ¿qué hace un sindicato poniendo como la pancarta, como las palabras que tiene que decir eso? Es un poco extraño, ¿no? Es raro, ¿no? Pintoresco casi. Hay revisiones, pero no autocríticas. Y eso me parece importante. Y por cierto, creo que la autocrítica, el día que se aborde una reflexión, un debate, un diálogo realmente en profundidad, debería ir mucho más atrás, ¿eh? Como poco al proceso estatutario. Yo creo que digamos, el proceso estatutario fue, a mi juicio, por simplificar, un disparate con una cantidad de errores por todas partes enormes. Uno de los errores, obviamente, y graves y gravísimos, fueron las famosas mesas petitorias del PP. Pero bueno, en la cola de errores hay para todos, ¿no? Y eso me parece que, si no lo tomamos en consideración, vamos muy mal, ¿no? El asunto este de lo que te preocupa, ¿no? Es decir, y los que nos sentimos vinculados emotivamente, tal, creo que eso muestra otra vez esa especie de esquizofrenia entre el discurso real, entre la realidad que y el discurso oficial, ¿no? De la misma manera, luego contestaré, pero que todos nos vimos sorprendidos en algún momento cuando se nos empezó a decir que nunca ningún independentista había dicho España no roba. Es muy curiosa, porque tú intentas encontrar a ver quién lo dijo y todos dicen, no, yo no. Entonces, ¿quién lo decía exactamente? Porque yo creo que lo oía por todas partes, pero resulta que ahora nadie lo dijo. Claro, eso es un caso. Otro caso, yendo a lo tuyo, ¿no? Los sentimientos. Claro, hay una verdad oficial completamente increíble, pero que funciona y que oímos repetida constantemente, y es: cuando seamos independientes, nuestras relaciones con España van a ser una maravilla, nos vamos a querer muchísimo, nos llevaremos muy bien, tal. Claro, esto es, como diría así un filósofo analítico, absolutamente contraintuitivo. O sea, porque claro, es muy difícil que te vaya a querer mucho alguien con quien te estás metiendo constantemente, pero sin embargo es algo así como la versión oficial: nos seguiremos queriendo mucho, ¿no? Y bueno, no sé, si nos queremos tanto, alguien podría haber tenido una propuesta de mínimos, que sería ¿por qué simplemente nos dejamos de silbar el himno español? Una especie de gesto amable hacia los españoles para no ofenderlos. Digo yo, no digo aplaudirlo, no, pero simplemente, ¿por qué no nos quedamos callados? Quede claro mi discrepancia, pero quede claro mi respeto. Fíjate que hubiera sido un gesto de mínimos, ¿no? Y no lo vimos por ninguna parte. Por lo cual, iría al fondo de lo que tú planteas, ¿no? Igual valdría la pena intentar, no como una alternativa, sino como un complemento, ver si podríamos encontrar en el territorio de los sentimientos un ámbito de encuentro. No quiero ponerme demasiado solemne, pero yo no puedo evitar acordarme de aquello que decía Ignatieff para una situación mucho más dramática, para esas comunidades que han tenido un desgarro profundo, ¿no? Y que decía, la única manera de que se produzca una verdadera reconciliación es que lloremos juntos a nuestros muertos, ¿no? Bueno, así como, ¿y si se intentara encontrarnos en el terreno de los sentimientos? Es decir, en el que tenemos tantos puntos de encuentro. Porque tú lo has dicho, Roberto lo ha dicho, hay muchas cosas que nos emocionan por un igual. Hay muchas cosas. Es decir, ahora nos estamos encontrando con que, pues a lo mejor, perdón por descender a detalles tan concretos, pues a lo mejor resulta que a Jack se lo han apropiado unos. Pero nosotros escuchábamos a Jack y nos emocionaba Jack y nos gustaba. Y también sabemos que
que había mucho independentista actual, pues en su momento se emocionaba mucho con determinadas canciones de Serrat en castellano y con la poesía y con mil cosas, ¿no? A lo mejor algo que se podría explorar es, además de que los sentimientos cohesionen a los nuestros, intentar que los sentimientos pudieran ser un lugar de encuentro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que es que en el pasado lo eran. O sea, perdón por tener que decir estas cosas, pero en la lucha por la democracia no existía la confrontación entre españoles y catalanes. No existía. Y había muchas cosas que nos emocionaban conjuntamente. A lo mejor valdría la pena explorar eso. Es decir, si en los sentimientos, y luego además, en la plaza pública, los argumentos. Pero intentar ver si en el terreno de los sentimientos nos podríamos encontrar. Jo crec que tindríem que tindre molta cura en que els sentiments no es construeixin només d'emocions, sinó també de raons. Perquè el sentiment no és irracionalitat. I nutrir els sentiments de raons és també una forma de sentir. I jo crec que davant dels que pensen que el sentiment és emoció i no pot ser racionalització, una forma diferent de veure el món és omplir els sentiments de raons. I quan tens aquestes raons ben formulades, també et pot produir uns determinats sentiments que són menys intuïtius, més elaborats i, si em permets l'expressió, que segurament el Manuel no estarà d'acord, d'una qualitat diferent. Clar, el que ha passat és que a casa nostra, a Catalunya, ha hagut una part del país que ha fet sentimentalisme i que no ha deixat que passés l'emoció a la raó a l'emoció, perquè no tenien cap interès en això. I nosaltres, jo crec que els altres catalans que no pensem igual, tenim que tindre els nostres sentiments. Una part d'ells feta d'emocions, però nosaltres és molt important que siguin fetes de racionalitat. Jo no entenc per què els partits parlamentaris del Parlament de Catalunya no fan una vaga de fam per TV3. No ho entenc. Per mi és tan realment increïble, tan fora de la democràcia bàsica, que la televisió que jo pago sigui una televisió d'agitprop, d'agitació i propaganda, que francament no entenc que els partits polítics que no són independentistes no diguin s'ha acabat. Perquè les regles del joc democràtiques estan pervertides. Perquè una part dels que van al joc polític tenen un privilegi brutal amb una democràcia que cada vegada és més, malauradament, democràcia televisiva. I francament no veig a cap dels partits que tindrien que dir perdoni. Jo he fet un llibre que ha sigut Premi Nacional, Umbral. M'han fet entrevistes ja no sé quines. Vaig anar al Premi Nacional a recollir-lo i em van fer que fos el que parlés en nom de tots els premiats. No estic fent autopropaganda, dic, la meva televisió, TV3, no ha donat ni una notícia. El llibre es diu Catalunya i l'absolutisme borbònic. No es diu Xina i Japó. Perdoni. Segona reflexió que crec que és important, que l'altre dia també Manuel la va apuntar. Hi ha alguns partits a Catalunya, jo he sigut militant del PSC durant 14-15 anys i membre del Consell Nacional, per tant, fa ja molts anys que no milito, però soc un socialista que parteix d'aquesta cultura. Hi ha alguns partits que han viscut la política catalana davant de la marea nacionalista i o independentista en complex. Això no és nou, però no deixa de ser veritat, si és que és veritat. I això ha comportat una quantitat de coses sentimentals, de raó, d'actitud política enormes, que quan ens hem donat compte ja era massa tard. Encara que mai és massa tard per res.
I tercera reflexió, i amb això acabo. Clar, la part nacionalista que s'ha fet independentista fa poc, perquè la tradició de Catalunya, la tradició política de Catalunya, ho diu un historiador, és catalanista, ha tingut un líder màxim, amb un mitjà oficial i un oficialisme brutal. Però l'altra part, per por o sentit de la responsabilitat, per no fer franquisme, no ha tingut aquesta veu unitària. No l'ha tingut. Ha tingut 3 o 4 veus que, a més, entre ells no sempre han tocat el mateix concert. Llavors tu tenies una veu que bàsicament era la veu del líder màxim, amb un aparell d'informació i d'expressió extraordinari, i l'altra part era una cacofonia de veus diferents amb què debilitava la posició dels que no pensem que el millor per Catalunya sigui la independència. Sí, creo que esto es una cosa que ha pasado mucho en el debate actual, ¿no? Ha habido una enorme desproporción entre una falta de proporcionalidad absoluta entre los agravios y la respuesta que se estaba dando. Nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas, No hace falta que hagamos el listado, referidas a la fiscalidad, referidas al autogobierno, referidas a... Lo que yo muchas veces me planteaba es, ¿y esto solo se puede arreglar con la independencia? Es decir, no estaremos, y perdón por el coloquialismo, matando moscas a cañonazos, o mejor todavía, proponiendo una solución que va a incrementar los problemas. Yo creo que ese sería, digamos, quizá el mejor llamamiento a la racionalidad que se me ocurre.